Buenas noches, estamos acá en A24, en RM, en una semana muy particular, con el protagonista de la información, como los tenemos acostumbrados, el canciller Felipe Solá. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, gracias por venir. No, gracias por recibirnos en una semana que entiendo que fue difícil, que fue compleja. Creo que fue la semana donde tuviste las luces puestas sobre vos más tiempo desde que asumiste. Desde el punto de vista del trabajo en la Cancillería no fue la más difícil para nada, pero porque han habido un problema serio con Brasil en abril. Antes durante 3 meses tuvimos el problema de los varados. 245.000 argentinos entraron que estaban en el exterior y esto lleno de gente trabajando todo el día, nada más que para lograr que vinieran de distintos puntos del mundo y sin tener vuelos, porque estaban prohibidos los argentinos. Después hemos tenido mucho trabajo diferente, hemos tenido trabajo con México, hemos tenido trabajo digamos, somos parte de distintos organismos que se mueven muchísimo. Pero a ver, reformulo entonces, déjame reformar. Y después está el tema económico, ¿no? Pero fue la primera vez Sí, desde tu gestión en el ministerio donde se puso en duda, salió en los medios, llegó el rumor de que o te habían pedido la renuncia o que la habías presentado por el caso que vamos a hablar ahora del embajador argentino en la OEA que cuestionó el informe Bachelet sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La pregunta fue larga. ¿Renunciaste esta semana? No solamente no renuncié, sino que nunca me sentí más lejos de renunciar que esta semana. Pero leíste en distintos medios donde hablaban del malestar de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Alberto Fernández, lo que le pasa al presidente lo sé yo, que soy el que puede hablar por teléfono, ir a ver los Olivos. Conmigo no tiene ningún problema, no ningún problema importante, digamos, ¿no? Pero a ver, sabemos que para esta gestión, para la gestión de Alberto y Cristina, podemos decir Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Venezuela es un tema sensible, que ha tenido una política muy particular y ha acompañado el informe que dice que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sale tu embajador, podemos decir, nuestro embajador ante la OEA a decir que es sesgado, que más o menos, que es relativo y en todo caso que si hay algún tipo de violación en Venezuela estaría justificado por cierto intervencionismo y por el bloqueo. ¿Eso no tiene un costo para vos? No, lo que tiene es el costo de tener que explicar en la prensa algunas cosas, pero un costo político personal para mí no es ninguno. ¿Lo llamaste a Raimundi? Sí. Puedo saber, digo, más allá, porque estamos todos manejándonos por trascendidos en los medios, ¿qué le dijiste? Porque su argumento, para quienes no saben, y no me quiero meter en cuestiones muy técnicas, era yo no conocía cuál era la posición de la Cancillería Argentina. No, el embajador Raimundi habló con la Cancillería antes. No se estaba juzgando si era bueno o malo, si había que votar a favor o en contra del informe Bachelet, ni tampoco del informe del que se estaba hablando, que es un segundo informe que hubo. Hubo 2 informes sobre Venezuela. Sí. Bachelet, que entró a Venezuela y hizo un informe, después Bachelet que actualizó ese informe. Ahora Bachelet se ha reunido con Maduro a través de un Zoom, supongo, y después hubo un segundo informe más reciente, que 3 expertos de Naciones Unidas, que son de distintos países, hicieron a pedido del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se instalaron en Panamá, no lo dejaron entrar a Venezuela y lo hicieron desde Panamá usando internet, digamos, ¿no? Recibiendo denuncias, etc. Ese informe fueron a la OEA y lo explicaron in voce. Y después se iban. Entonces se podía comentar algo o no comentar algo, pero no había que votar nada. No había que rechazar ni aceptar. Y salió un título de que habíamos rechazado algo. No se rechazó nada. La única diferencia que hubo fue que se interpretó que el discurso de Raimundi había sido exclusivamente en defensa de la situación de Venezuela y no había dicho nada de los derechos humanos. Y en realidad eso sí le faltó al discurso de Raimundi. ¿Por qué estamos hablando tanto de Venezuela? Porque a partir de lo que dijo Raimundi, el embajador argentino ante la OEA, se volvió, digamos, a instalar este fantasma de si dijo lo que él quiso decir por las suyas o si de alguna manera dijo lo que Alberto Fernández o el gobierno del presidente Alberto Fernández, del cual vos sos el canciller, piensa y no dice públicamente. Que no hay violaciones de derechos humanos en Venezuela. Para mí el caso Raimundi ya tuvo mucha prensa y está cerrado.
si tuviera que decir cuál fue el problema fue que Raimundi dijo una parte de nuestro pensamiento escrito sobre Malvinas, sobre Venezuela, y no dijo la otra parte, que era la preocupación que Argentina tiene junto con otros países, en un grupo que se llama Grupo de Contacto Internacional, donde está toda Europa y algunos países de Latinoamérica, con la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esa parte no la dijo. Entonces, lo que a mí me parece es que si uno dice... ¿Por qué? O porque las instrucciones no le quedaron claras, o porque ante la falta de claridad en que él habrá pensado que había, decidió decir lo que él pensaba. Un embajador tiene que primero decir lo que le instruyen y después, en todo caso, si cabe, decir en algún momento dado lo que piensa. Si se lo nombra embajador es porque se piensa que puede improvisar también, pero si puede tener instrucciones, mejor, ¿no? Se habló de la posibilidad, digamos, de que deje su cargo, teniendo en cuenta además que es un embajador político, ¿no? No, no hemos hablado de ese punto con el presidente. ¿En ningún momento evaluaron la posibilidad de que renuncie, que deje su cargo? No, porque el tema es que... Es sensible el tema, ¿sabes por qué te no lo hay una distancia tan grande entre lo que Raimundi dijo y nosotros opinamos, digamos, nosotros firmamos. Simplemente, además, salió que había rechazado algo, no rechazó nada porque no estaba en juego, Esa parte la no había entendí, rechazo. pero ¿vos crees que hay violaciones a derechos humanos en Venezuela? Sí, hay en el informe Bachelet y en el segundo informe, porque hay otro informe que no es de Bachelet tiene dos informes y el tercero, hay pruebas de violaciones a derechos humanos en Venezuela, por supuesto que las hay, sí. Ahora, nosotros a eso, como argentinos, también denunciamos, y somos de los pocos países que lo denuncian, que Venezuela tiene un bloqueo fenomenal, que tiene un bloqueo físico, que tiene un bloqueo financiero y que tiene además un ataque digamos, personal, sanciones personales a gran parte de la gente de gobierno. Inclusive hay países que no dejan entrar a una lista de 400, 500 venezolanos. No es el caso de Argentina. Argentina en eso es mucho más independiente. Entonces, las dos cosas son ciertas. Hay violaciones de derechos humanos y además hay bloqueos y actitudes muy duras que también le golpean al pueblo venezolano, ¿no? Ahora, apelo, digamos, a tu recorrida política, porque digamos que entiendo que podés hacer una lectura bastante más general de por qué escaló tanto este conflicto, porque en otro momento hablar en plena pandemia, en los números que tenemos, de lo que dijo un embajador en la OEA, no hubiese escalado hasta este punto. Sin embargo, hay parte de la población argentina que tiene mucho temor que con la vuelta de este gobierno vuelva esta relación carnal, podemos hablar, entre Argentina y la Venezuela de la dictadura, o no, llámala como quieras, del totalitarismo de Maduro. Gente preocupada. Digamos, lo que se hace es usar a Venezuela y cualquier declaración sobre Venezuela como parte de la grieta. Y la grieta a esta altura es una especie de negocio de para qué universo se trabaja, para qué universo se habla, quién le van a prestar atención a uno, si los que piensan de una manera o los que piensan de otra. Y se usa a Venezuela para eso. Pero lo que es importante es que Argentina no está sola en su posición. Argentina es respetada por muchísimos países en su posición. Argentina tiene una relación con Estados Unidos bastante firme. Nos van a ayudar en la negociación con el Fondo Monetario. Y sin embargo Argentina dice lo que piensa. Lo que piensa es más de lo que dijo Raimundi, el embajador Raimundi, porque Raimundi se olvidó de hablar de las violaciones. Vamos a hacer Venezuela, pues lo que escuchás es vamos camino a ser Venezuela. Por eso entiendo, digamos, la escalada del conflicto. No, acá se confunden muchas cosas. Por ejemplo... ¿Yo me las confundo? Puede ser. No, pero en general en la Argentina se confunden muchas cosas. Por ejemplo, la pandemia, el retroceso fenomenal económico del mundo y de Argentina por la pandemia lleva a que algunos digan vamos hacia Venezuela. Que es una frase que vale para todo. No se sabe si están hablando del IFE, del impuesto, digamos, del ingreso familiar, no se sabe si están hablando de que el gobierno ayuda a pagar los sueldos de las empresas. No se sabe bien qué es expropiaciones. ¿Pero qué expropiación ha habido? No, digo, ¿de qué entiendo cuando dicen vamos camino a ser Venezuela? El famoso expropiese de Chávez, que después fuimos Chávez se murió hace muchos años. Sí. Y dijo expropiese hace muchos más años. Sí. La pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para que se diga eso? Eso es todo una especie de... Coartar libertades individuales, la pandemia que no te dejan salir. La pandemia sigue cortar libertades individuales en todo el mundo. ¿Te puedo decir que es una excusa de la oposición Venezuela?
Absolutamente. Argentina tiene una posición muy clara. Cuando nosotros condenamos los derechos humanos en Venezuela, la oposición no dice nada. No dice que bien, no dice nada. Está esperando ver si alguien dice algo un poquito diferente. Una cosa es pensar de una manera de Venezuela, Sí, como ya dije, ya dije los dos puntos centrales, sí. Y otra cosa es ir hacia Venezuela, que no tiene gasolina, tiene una inflación no sé, 4.000, 20.000, 5.000%, ya no la puedo medir en 1.000%, miles por ciento por año, entre ceros, que tiene una absoluta falta de insumos y que tiene serios problemas de medicamentos, etcétera. Y que además tiene un bloqueo, etcétera, no puede mover sus cuentas en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, etcétera. ¿Qué tiene que ver con la situación argentina? Argentina tiene un problema, como todos los países del mundo, de caída del Producto Bruto, de la riqueza, de la economía que funciona menos que a medias o a medias, por la pandemia. Y eso pasa, hace poco salieron qué pasó en un año hasta el mes de junio, hasta el segundo trimestre, en 25 o 30 economías del mundo. Bueno, la que menos cayó es 9, la que más cayó es 30 de esa lista. Perú cayó 30% en un año el PBI. Es una cifra. Nosotros fuimos particularmente Nosotros, golpeados. 19%, Inglaterra 22%, España 21, 22%, entonces Italia por ahí 18,9 al lado de Argentina. Entonces hay un fenómeno mundial. Si hay un fenómeno mundial, eso no quiere decir que haya que tranquilizarse, si no importa de todos. Quiero decir que es gravísimo para todos. Gravísimo para todos. Pero vos crees que estamos en las mismas situaciones de, si viene una etapa de recuperación, no tengo la menor idea, porque ya no sabemos el pico, la montaña, lo pasamos, pero si estuviésemos frente a una etapa de recuperación, ¿vos crees que estamos en la misma situación que, por lo menos los números que yo vi, no, pero te lo voy a preguntar a vos, digamos, no importa lo que haya leído yo, pero que estamos en la misma situación que Estados Unidos, que Brasil, que Perú, que parece que tienen índices de recuperación mejores que la Argentina? No, Perú cayó muchísimo más y tiene problemas con la pandemia mucho más grandes. No, Argentina puede tener una recuperación muy rápida. ¿Va a tener? Puede tener una recuperación muy rápida. Dependiendo sí, de... Dependiendo de que la gente no tenga miedo de ir a trabajar y empecemos a bajar los contagios. En cuanto empiecen a bajar los contagios, este es otro país. ¿Ir a trabajar a dónde? Porque también hay que tener en cuenta el escenario Ir que a nos trabajar queda al Estado, que no está trabajando el Estado, está funcionando. Acá, a esta Cancillería no vienen las 2.000 personas que vienen todos los días, vienen 30, 40 personas, más o menos, desde marzo, las que venimos todos los días. Pero las pymes que se fundieron, las empresas que tuvieron que cerrar las ahí... pymes se fundieron muchísimo más con Macri que con la pandemia. Con la pandemia se sostienen ahí. Hay muchísimos negocios, digamos que tienen un poquito más de refinamiento en su venta, un poquito más que lo que puede ser un almacén o lo que fuera, que están sufriendo muchísimo la caída de la demanda o que no pueden sostener a sus empleados, y eso lo sabemos. De la misma manera que no funcionan las combis, entre los empleados que tienen que venir de Gran Buenos Aires a la capital, por ejemplo, tienen que venir en remis, y eso encarece muchísimo el tema. Hay enormes complicaciones por la pandemia. Hay gente que no tiene a dónde ir a trabajar porque ese lugar ya no está trabajando. Bacanudo, pero la recuperación implica la apertura, implica más créditos, implica la apertura, etcétera. Pero básicamente, para que exista la decisión de apertura, tiene que existir la caída de la tasa de contagios. Y eso todavía no... Eso todavía no está, sino que hay una suba de la tasa de contagios. Entonces, hasta que no tengamos una pendiente de caída, no va a haber un cambio fuerte en la actitud relativa a, bueno, abrimos la economía, abrimos los vuelos de cabotaje, permitimos a las combis funcionar, pueden funcionar todos los colectivos, la gente puede pasar de una provincia a otra, en fin, ¿hay libertad plena para moverse? No, no hay libertad plena, hay una libertad media para moverse. ¿Vos estás convencido, digamos, que hubo una destrucción de la economía y de la producción nacional más fuerte en la gestión de Mauricio Macri que en estos meses de pandemia? Por supuesto, porque esa gestión no se debió a que un virus empezó a infectar a la gente y a matar a argentinos, hasta ahora casi 15.000 argentinos, un poco más, sino que se debió a políticas económicas totalmente agresivas y en contra de las personas. Entonces es mucho más grave. Ahora, sin embargo, vos hablas, digamos, con gente cercana al expresidente, no, sigue siendo presidente, bueno, se lo sigue diciendo presidente, ¿no? Mauricio Macri, lo que te dicen es que vinculado a
el G20, la atracción de inversiones, la vuelta al mundo, que ya la habíamos escuchado, la reinserción en el mundo había sido mucho más fuerte que en la gestión tanto de Cristina Kirchner como la ahora de la de Alberto. Absolutamente no. Lo de Macri, Antes la política éramos parte exterior... del mundo y ahora estamos medio, somos marginales. Todos somos marginales del mundo. ¿Y por qué Europa votó, toda Europa, menos Inglaterra y Austria, votó igual que la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Porque estamos solos? Alemania vota con nosotros, Francia vota con nosotros, España y Portugal votan con nosotros, otros países de Europa votan con nosotros, Chile vota con nosotros. ¿Qué es esto? ¿El mundo fue por una semana al G20? ¿Eso es tratarse en el mundo? ¿Te parece Cuando menor? caían las exportaciones, ¿no es cierto? Sí. Cada vez nos endeudábamos más. ¿Cuál era la inserción en el mundo? ¿Te parece que el G20 fue una foto en el Colón? ¿Una foto? Merkel nos dijo cuando fuimos con el presidente Fernández en febrero, justo un mes antes, cuando creo que salimos así de Europa, justo antes que empezaran los problemas en Italia, de pandemia, Merkel nos dijo a nosotros, yo fui allá y me contaron otra cosa, vi otra cosa, me dijeron, pero nunca salieron de Puerto Madero, de toda esa zona. La verdad que estaba cerca de esa zona. Me contaron cosas muy distintas y otros gobernantes nos dijeron lo mismo. Entonces, la idea de que el G20 tiene que ver con la unión de Argentina con el mundo es una locura. El G20 le permitió a Macri sacarse unas cuantas fotos. Ahora, yo creo que la política exterior de Macri fue sumisión y fotos. Y nuestra política es independencia y comercio. Independencia y comercio. Y antes que nada, refinanciación de la deuda. ¿Independencia de quién? Porque acá Independencia quiere decir que no seguimos a nadie mirándolo así. ¿A China? Porque ahora nos entregamos a China, de piernas abiertas. No hay que estar buscando patrón todo el tiempo. No es nuestro nuevo norte, nuestro nuevo socio comercial. El primer inversor que hay en la Argentina es Estados Unidos, 17.000 millones de dólares de inversión. Pero hay un Europa sumada, no te gusta enamoramiento, pero hay una especie, Europa sumada da más que seducción Estados Unidos. Pero no hay una especie de enamoramiento con China. No, ¿y dónde está la muestra de enamoramiento con China? ¿Cuál es? Bueno, digo, el swap, el apoyo que... Bueno, yo no fui nunca a almorzar en la embajada china. Ayer fui a almorzar en la embajada de Estados Unidos. Bueno, acaba de hablar esta semana el presidente con Xi Jinping. ¿Y también no habló el presidente con Trump? Entonces, ¿cuál es el enamoramiento? No, hay mucho verso. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucho verso? Sí. Porque hay grieta y hay que pegar. Otra vez China es... ¿China es parte de la grieta? Sí. China es la Venezuela allonada, dirías, digamos, dentro de... China es parte de la... China política exterior es en segundo lugar después de Venezuela, es parte de la grieta. La idea de que... ¿Dónde está el tema de China? Bueno, podemos ahorrar en yuanes. ¿Yuanes eso? ¿Yuanes? Nosotros tenemos un swap desde hace muchísimo tiempo, sí, que duró durante toda la época de Macri y nadie dijo nada. Que es un refuerzo de las reservas de China, que lo renovó en julio de este año. Pero lo tuvo durante 4 años Macri, pero nadie dijo cómo. Y las reservas nuestras son de China, una parte. Nadie dijo nada. Ahora, de las violaciones a los derechos humanos en China, ¿vamos a decir algo o no vamos a decir nada? La idea de que nosotros nos tenemos que preocupar por la violación de derechos humanos en China no quiere decir que no haya violaciones de derechos humanos, quiere decir que no ha sido un tema central que nos obligue a opinar en estos meses. Es que se supone, por ahí estoy equivocada, pero que se supone que el progresismo que invoca esta gestión particularmente le da una relevancia que no permite suponer que van a supeditar el hecho de, bueno, mirar para otro lado frente a violaciones a los derechos humanos por una conveniencia económica, ¿entendés lo que te digo? Se podría esperar de otro gobierno, más de derecha... Pero el gobierno de Macri, yo no recuerdo que haya denunciado violaciones de derechos humanos en China. No ha sido un tema que se haya puesto sobre el tapete, que haya tenido una investigación de Naciones Unidas, que haya habido una comisión especial. No ha ocurrido todo eso. ¿Tienen los chanchos de China? No ha ocurrido todo eso. ¿Vamos a hacer no tenemos mundo? idea. No, chiquero quiere decir... ¿Conocés del tema? Quiere decir cerdos en el fondo de la casa. Se llama subpatio. ¿Y cómo lo técnicamente? ¿Cómo lo llamaríamos? Porque no, parece que Argentina, es parte como del condicionamiento, ¿viste? No, bueno, vamos a arreglar con China, momento... China te manda hacerle chanchos para después mandarle, no sé cómo se dice, perdón, tengo menos campo que ya sabes. No, en la Argentina hay en este momento una gran cantidad de granjas muy tecnificadas, de alto nivel, que producen, donde hay 300.000 madres. Se mide por madres la cantidad de cerdos, no se cuentan los pobres lechones. Y hay otras 400.000 que están en condiciones
más rústicas. No sé si decir chiquero, que es una palabra muy fea, pero que no de altamente Es fea, tecnificada. no la voy a usar más. Y un chiquero es una cosa que Bueno, una no la voy a sociedad, un usar, desastre. No, fea, digo, no, está bien, la aprendo. podemos usar. Aprendo, qué sé yo, Podemos ¿no? usar las palabras feas que son reales. Sí. Bueno, entonces, quiero decir que ya existe eso. Existía la posibilidad y existe la posibilidad de firmar un preacuerdo con los chinos para ver si ellos están dispuestos a que empresarios argentinos que ya saben de cerdo, que tienen know-how, se asocien con empresas chinas para producir más carne de cerdo acá, porque acá hay 50 millones de toneladas por año de maíz y usamos muy poco, cambiamos muy poco maíz por cerdo y tiene mucho más valor la carne de cerdo que el maíz. Entonces, es trabajo argentino, genética argentina, es decir, cerdo de Argentina, etc. No se propagan enfermedades, no nos ponemos en riesgo. Hay una enfermedad de la que siempre se invoca, que es la peste porcina africana, que no es una zoonosis, no se transmite al hombre. Entonces, no hay vacunas antivirusicas para los cerdos, etc. Pero yo no quiero entrar en el tema técnico, porque yo soy el canciller. Lo que voy a hacer yo es dejar un memorando de entendimiento preparar entre los dos ministerios de Agricultura, el de China y el de Argentina, de forma tal que después sobre eso se resuelva cuántos productores, qué tipo de granjas, cómo será, etc. La cuestión es que Argentina tiene que subir sus exportaciones muchísimo y es mucho mejor exportar carne de cerdo, que es mucho más cara, que exportar granos. ¿Cuánto? Y bueno, calcular que si tenemos 50 millones de toneladas de granos, menos de 4 millones se utilizarían eventualmente para transformarlas en... Ahora, Felipe, o sea que no es un problema... Está bien, no nos estamos entregando, digamos, a China tampoco. No, nosotros no nos entregamos, nosotros buscamos mercados. Perfecto, perfecto. Buscamos mercado para todos los productos, para todos los productos, sí. Ahora, queremos abrir Colombia sí. y Centroamérica, ¿por qué? Porque necesitan pickups y Argentina es un gran productor. Y no de importa quién esté al frente de la gestión, quién sea el presidente, la posición ideológica, negocian. Por supuesto, estamos peleando 1.000 millones de dólares por año. Business, o sea. 1.000 millones de dólares por año de biodiesel, que es uno de los productos de la soja. Acá el foco está puesto en el negocio y no en el gobierno, si es de izquierda, si es de derecha, si bueno, está puesto que Argentina necesita mucho más dólares. Exporta 65.000, alguna vez exportó 85.000 en el año 12 o 13. Tenemos que volver a exportar eso, exportar más, 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo puede hacer Argentina. Es un país despoblado, con falta de capital, con know-how, con una cantidad de gente que puede trabajar en una cantidad de actividades y que puede hacer alimentos absolutamente para las personas, no para los animales. El poroto de soja que se vende es alimentación animal. Nosotros queremos hacer productos para alimentación, productos caros. ¿Qué queremos vender? Productos caros. Cuanto más valor tengan, mejores van a ser las exportaciones. Lo entiendo, argentinas. Pero vos dijiste algo que me parece que es clave y que es lo que se está discutiendo en parte esta semana también. Vos dijiste, no tenemos patrón, no es Xi Jinping, no va a ser Trump, no va a ser Bolsonaro. No, bueno, tampoco somos Gardel en el mundo, ¿no? No somos Gardel en el mundo. Decir que no tenés una oferta tampoco. No, tenemos una severísima deuda, nos dejaron una deuda muy dura, todavía no está negociada esa parte con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Eso nos desequilibra financieramente, eso hace que somos un país todavía con demasiado riesgo, todavía sin que la gente esté confiada. Es decir, tenemos que superar una cantidad de problemas. Tenemos pandemia y deuda juntas, es un tema Ahora, vos recién... pesado. Ahora, no somos Gardel, pero tampoco estamos buscando un patrón para ir a cobijarnos atrás, porque nos crearía una dependencia tecnológica, política, económica enorme ir a hacer todo lo que un país quiere. China te ofrece muchísimas cosas, pero está en uno aceptarlo, ¿no? Y ofrece a cambio... Bueno, es un mercado fenomenal, enorme. Ahora, la India también es un mercado fenomenal. Felipe, enorme. Recién decías esto, no tenemos patrón, no queremos, digamos, no nos vamos a someter, acá estamos buscando el mercado, me parece que está buena la mirada. Sin embargo, ¿viene cuando la semana que viene la misión del Fondo Monetario? Ahora sí, ahora nomás, en 2 o 3 días. Hicieron declaraciones respecto de que quieren juntar a la oposición y al oficialismo. Digo, el fondo no viene cebado en el sentido de que, no sé, se está extralimitando en cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad de la gestión del gobierno de Alberto Fernández o de quien fuese, para decir o empezar a poner condiciones suavecitas, porque por ahí no sonaron a condiciones. Pero a vos te parece que el fondo, te lo pregunto, digamos, ¿tiene la entidad o tiene las espaldas para sentar a la oposición y al oficialismo o para decir que quiere sentarlo? Sí, porque el fondo viene a decidir, sí, el fondo
está bien que, en primer lugar, hablar, se puede hablar con, mientras sea público y no privado, se puede hablar con el que sea. En segundo lugar, ellos nos tienen que ratificar a nosotros formas de pagar una deuda que tomó Macri, y para eso tienen que saber evaluar la economía argentina. Y para evaluar la economía hay que evaluar la sociedad, hay que hablar con los sindicatos, hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con los partidos políticos opositores. Tienen derecho a hacerlo y me parece bien. ¿No te parece una imposición o la primera una serie de imposiciones? Las imposiciones... ¿No le tenés miedo a las imposiciones del fondo? No, las imposiciones que pueden ser peligrosas, de las cuales estamos muy advertidos, son las que le pusieron a Macri, son las históricas, son las imposiciones sobre cómo tiene que ser tu política de exportaciones, cómo tiene que ser tu política monetaria, cómo tiene que ser tu tasa de interés, las imposiciones económicas. Puede ser que Alberto Fernández, a través de la Cancillería... El fondo nunca te va a decir de qué país tiene que ser amigo o no, qué posición tenés que tener respecto de Venezuela o de China, nunca. ¿Y Macri por qué lo hizo, digamos? Se dio voluntariamente porque tenía el agua acá. ¿Y nosotros dónde la tenemos ahora? No, nosotros hemos negociado con digamos, la deuda soberana, es decir, todos los papeles privados, en manos de privados, y enfrentamos la pandemia, ¿no es cierto? No llegamos a este punto porque hicimos una mala política económica, llegamos a este punto porque la pandemia se expande en la Argentina como se expande en otros países, y entonces eso nos obliga a una cantidad de restricciones. Ese es nuestra agua acá. Pero eso no quiere ver, una decisión que tomó Alberto Fernández el 10 de diciembre, me parece muy importante que la recuerde, Romina, es no nos vamos a endeudar afuera. Y no nos estamos endeudando afuera. Pero no... ¿Por qué queremos más exportaciones? Porque los dólares no los vamos a ir a pedir prestado, lo necesitamos conseguir de las exportaciones. Pero no vender productos y servicios argentinos. Pero eso me interesa, digamos, ¿no temés que esta sea una primera avanzada del fondo para después poder imponer su propio programa pidiendo lo que es la reforma laboral, los recortes? Bueno, yo no puedo anticiparte si el fondo va a ser bueno, buenísimo, más o menos bueno o malo. Buenísimo no. O malo. Lo que sí puedo decirte es que nosotros no vamos a aceptar algunas cosas. Felipe, recordaba... Algunas sí, otras nunca. ¿Cuáles nunca? Las reformas con las que no estemos de acuerdo no las vamos a aceptar. Por ejemplo... Lo decidirá el presidente y el Parlamento. ¿Alguna estás pensando? Si me decís hay cosas que no... Jubilaciones. Nunca. No, si nos quieren aumentar la edad jubilatoria o nos quieren restringir más el pago de jubilaciones, no, de ninguna manera. ¿Va a haber límites al fondo? O si quieren que la jubilación vuelva a ser privada, no va a volver a ser privada. ¿No? ¿Va a haber límites al fondo? Por supuesto que va a haber. Es decir, el fondo tendrá... O sea, va a haber discusión con el fondo. Ni Bolsonaro, ni Trump o Biden quien gane, o sea, no, el patrón tampoco va a ser el fondo. No. Felipe, vos dijiste, me lo dijiste, porque acá va a ser difícil desmentirme en algún momento, que había que cerrar Ezeiza mucho antes de lo que cerraron, y desde el momento en que lo dijiste hasta que se cerró, creo que entraron 300.000 argentinos con una declaración jurada en la mano, y muchos de ellos tal vez con síntomas o asintomáticos o con fiebre. En la otra, declaraciones juradas que se han encontrado tiradas, hecha bolsa en algún lugar de Ezeiza. ¿No te escucharon? No, el tema es así. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Sí. Sí, pero una cosa es decir algo con el diario del lunes y otra cosa es decirlo antes. ¿Pero por dónde? El diario del lunes quiere decir, después de superado 1 mes y medio, o 2 meses, o 3 meses, no me acuerdo cuándo te lo dije, doy por bueno que te lo dije, no lo recuerdo, pero doy por bueno que te lo dije. Me dijiste un montón de cosas, me acuerdo todo. Bueno, yo si querés cuento todas las cosas que No, tratemos nada, ahora no, para después, entonces, para más tarde, no, está dale. Bien. Entonces, con el diario del lunes uno puede ver, le erramos en esto, tal vez debimos hacer esto antes, etc. La pandemia acá se instaló el 12-13 de marzo, ¿no es cierto? Creo que fue el 13 de marzo, cuando el presidente habló y 19 declaró la cuarentena. Bueno, el 17 de marzo se cerró Ezeiza. Sí, vos lo dijiste Los vuelos antes. internacionales de rutina se cerraron el 17 de marzo. A partir de ahí hubo vuelos que se llamaron vuelos ¿cómo se llamaban? Solidarios, no me acuerdo. Ahí está, gracias, Lisandro. Dale. Sí, y no te oí bien. Humanitarios. Sí. Que en realidad no eran humanitarios algunos, por ejemplo, todos los que hizo la Fuerza Aérea con los Hércules a repatriar gente de Lima y de Ecuador,
de Perú, de Ecuador. Pero vos dijiste, que eran, el virus entra por pero Ezeiza, déjame terminar. hagamos el ABC, cerremos Ezeiza. No, el virus entra por Ezeiza, entra por Uruguayana, Sí. entra por Iguazú, entra Sí. por las fronteras con Paraguay, Sí. entra por las fronteras con Bolivia, entra por las fronteras con Chile. Entra de afuera para adentro. A todos los países del mundo el virus le entró de algún lado, ¿no es cierto? Sí. En Italia no me acuerdo si fue un casamiento, que fue el origen del desastre. Ahora, nosotros cerramos el ingreso de extranjeros en esa época, hace 7 meses, 6 meses y medio. Digamos, con uno que te pase y que se te pase, digamos, cuando entras, cuando vos tenés un control, hay uno que te da positivo cuando ya está en la Argentina y entonces descubrís que en el avión contagió seguramente a otros. Y la velocidad de contagio de este virus es enorme. Y tuvimos muy bajo contagio, ¿hasta cuándo? Y yo creo que hasta, no sé, 15 de julio más o menos, que se disparó. Argentina tuvo la cuarentena. Estoy interrumpiendo, me dijiste que estaba muy interrumpidor. Serial. Serial. Sí. No, no quiero interrumpir. ¿Querías decir algo? No, iba a decir algo fuera de cámara. Ah, listo, ahora estamos grabando. ¿Estamos grabando ya? Sí, ya estamos grabando. Entonces no digo lo que iba, Lo decimos ¿Lo que iba a después. decir? No, digo. lo Ok. decimos después. Está bien. A ver, Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo. El presidente ahora dice que no es cuarentena, pero digamos, para esta herramienta para controlar de alguna manera la pandemia y que no terminen absolutamente saturados el sistema de salud. Ahora, también, por lo menos por los registros, es el país que lleva más tiempo sin vuelos. ¿Esto es así? Puede ser porque Argentina es un país que desde el 17 de marzo no tiene vuelos y las cosas van de la mano, cuarentena y imposibilidad de volar van de la mano. Argentina tiene ¿Pero por qué otros países tienen? No quise interrumpir. ¿Por qué otros países tienen? Hay que ver la política sanitaria de cada país y es bueno ver la curva logarítmica que es la que explica el aumento de tasa de contagiados por día, ver la curva logarítmica de cada uno en el mundo. Hay un lugar que se puede poner en internet que se llama John Hopkins Map, y ahí aparece y uno mira todo el mundo y mira la curva logarítmica de cómo vienen los contagios en cada país y en el mundo. Hay un rebrote en muchísimos lugares del mundo que los ha obligado a cerrar cosas que habían abierto, pero en Argentina hay algunas cosas que están cerradas desde siempre. Uno es Ezeiza, es decir, Aeroparque, vuelos internacionales y cabotaje, otras son los trenes de larga distancia, otras son las combis, otras son la educación, las clases, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay miedo hay un miedo científico de que la situación se salga de las manos en términos de a cuántos infectados que estén realmente mal, que necesiten terapia intensiva, podemos tener. Bueno, siempre está teniendo Argentina una cantidad libre por si acaso. Y eso es lo que se está mirando. El temor es ese, el temor a que un día los muertos te puedan superar. Eso es lo que se trata de evitar. Al mismo tiempo yo pienso que, como muchos otros piensan, que hay una negación importante en mucha gente en Argentina. Gente que piensa, a mí no me va a tocar, esto no está ocurriendo. Bueno, otra gente está loca y dice que es mentira, que la vacuna la inventaron. Hay negacionistas de la pandemia. Hay negacionistas. ¿Qué es un negacionista? Alguien que niega la evidencia. No alguien que niega algo que no se puede ver. Alguien que niega la evidencia, que ve algo y no lo quiere ver. Ahora, ¿podría existir la posibilidad de una reapertura el 13, 15 de octubre, como se venía hablando, de Ezeiza? Y no entiendo en función de qué tampoco, digamos, ¿no? Por los números. Yo daría lo que pudiera contarle que eso ocurriera, pero no lo puedo saber. Nada me haría más feliz que salir de la pandemia. Nada. Pero esto no sería salir de la pandemia, sería en plena pandemia abrir los no, vuelos comerciales. Yo creo que puede haber una apertura, eso es una decisión que tomará el presidente con salud, pero me parece que Argentina para tomar este tipo de decisiones, tiene que bajar la curva de contagios. Tiene que bajar la cantidad de contagios diarios, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, eso está clarísimo. Empezar a bajar. Ahora, Felipe, y está creciendo en el interior, sobre todo. Dejó el AMBA un poco, poco, ¿no? Más que el AMBA. El AMBA está estabilizado con muchos por día, Sí. o varios por día, pero en el interior no. El número de muertos, por suerte, dentro de lo terrible que está en orden más bien bajo comparado con el mundo, ¿no?
Ahora, yo no sé cuáles son los números que maneja Cancillería, sí tengo, digamos, algunos de distintas otras fuentes, por eso quería preguntarte, pero por un lado tenés una especie de, no sé si sensación, por eso digo que hay números, de estampida o de consulados de distintos lugares del mundo que dicen que están absolutamente desbordados a la hora de atender llamados de argentinos que están queriéndose ir, mucho más aún que en el 2001 que están dejando el país. Lo vemos todos los días, lo vemos en notas, lo vemos en los medios, particularmente argentinos por ahí más jóvenes que sienten que acá ya no tienen ninguna posibilidad. Quiero saber cuánto se condice esto, que no tengo por qué no creerle a los cónsules que salen en los medios, que hablan, digo, desde Canadá hasta Uruguay, respecto de lo que pasa, de los números que maneja Cancillería. No, nosotros no tenemos un registro así. Nosotros tenemos un registro de una fuerza enorme para ingresar durante marzo, abril, mayo, junio. ¿Para ingresar? Y algo de julio, sí. Y ¿Pero algo de quiénes? julio. ¿Quiénes querían venir? De los que estaban afuera, los tomó la pandemia. Argentinos que estaban afuera y querían volver. Sí, y después hubo algunos que habían vuelto, que como se reabrió Europa y vivían en Europa, quisieron volver a sus trabajos, a ver si conseguían trabajo en Europa, cuando se reabrió España, Italia, en menor medida Francia. No fueron muchos, pero salieron. Está absolutamente permitido salir de la Argentina, está claro. Está prohibido que los extranjeros entren, pero argentinos y residentes pueden entrar. Y salir puede salir cualquiera. Si te dejan entrar al país que querés. Claro, sí. Después el problema lo tienen en el país, sí. en otro país que no es Argentina. Sí. Nosotros no vemos un éxodo de ninguna manera así. No hay vuelos, entonces, al no haber vuelos, llenar un avión con argentinos que se van, bueno, se van 250 argentinos. Es una cifra. ¿Es masivo? No, no es masivo. 250 en un avión, digamos. Sí. O 300 en un avión grande, sí. supongamos. Sí. No hay vuelos. Porque si hubiera vuelos podríamos medir cuántos se van, cuántos están saliendo. Pero los que están saliendo son pocos. ¿Y argentinos que cambien, digo, si tienen que hacer el trámite acá, la residencia a Uruguay? Solamente un grupo chico de argentinos bastante ricos que no tienen problema en vivir acá o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Estamos hablando de... Gente que puede vivir en cualquier lugar del mundo, que tiene sus parientes acá y sus raíces acá, pero que, bueno, Uruguay está acá al lado, por ahí prefieren estar en Uruguay. Uruguay tiene una tasa muy baja de contagios. Bueno, al tener una tasa muy baja de contagios es otro mundo. Te das cuenta que es otro mundo, ¿no? Porque entre un país que tiene muy poco COVID y un país que tiene COVID creciente, hay una diferencia muy grande de estado de ánimo. Bueno, además de que siempre hemos apreciado ir a Uruguay porque es como bajar un cambio, muchos dirán, bueno, me voy allá porque acá llevamos 6, 7 meses muy duros. Pero subrayaste muy ricos. Sí. ¿Por qué? Porque pueden quedarse ahí el tiempo que quieran. ¿Lo relacionás con el tributo a las grandes fortunas? Lo relaciono con Punta del Este, con la zona costera, con eso. Tan lindo. Pero digo, también con el tema del temor que infundió otra vez, ¿no? Ya no hablamos de Venezuela o de China, pero digo, el tributo a las grandes fortunas, a decir, bueno, ahora vienen a tocarme el bolsillo. Si alguno muy rico tiene miedo de eso, es posible que también se quiera ir por eso, pero la verdad, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque mucha gente muy rica en la Argentina le fue muy bien con el gobierno de Cristina Kirchner y clamaban por la llegada de Macri. Y les fue muy mal con el gobierno de Macri y ahora están muy enojados con el gobierno de Alberto. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Es ideológico o es cómo les va a ellos? Parecería ser que es ideológico, ¿no? Ahora, este tributo, se habló mucho de que es un tributo que con distintas formas, digamos, o con distintas dinámicas se impuso en el mundo. ¿Estudiaste el tema, lo hablaste con otros cancilleres? No. Vinculado a la pandemia, ¿no? Plata destinada directamente de las grandes fortunas, acá en la Argentina se estableció a partir de los 200 millones de pesos, pero que en el mundo este impuesto, tributo, no sé, llámalo como quiera, porque impuesto no lo quieren llamar, existe. En todo el mundo y en especial en Europa existen impuestos mucho más altos, sobre todo en ganancias, para los más ricos. Este es un tributo especial que no debería ni ser discutido porque se hace con los precios, con los valores fiscales. Los valores fiscales no tienen nada que ver con los valores reales de las propiedades, digamos, de los automóviles,
las cosas se evalúan mucho menor desde el punto de vista fiscal. Así que yo creo que hay una exageración enorme alrededor del tributo y una oportunidad de politización muy grande. Por otra parte, este tributo no puede gastarse en cualquier cosa. No. Este tributo tiene muy claro a dónde va, ¿no es cierto? Pero viste que acá no te terminan de creer nada. Hay un problema de... Si la gente no te cree, vos tenés que gobernar igual. Si alguna gente no te cree, tenés que gobernar igual, porque hay otra que te necesita. Los más te necesitan. Entonces, si los menos te creen, no te creen, te necesitan los más gobernar. Ahora, vos mismo decías al principio de esta nota que, bueno, el principal socio sigue siendo, digamos, Estados Unidos. Ahora... No, el principal inversor en la Argentina, no el único. No, el principal. Porque le gana a España, le gana a Francia. Ahora, si juntás todos los europeos, invierten mucho más que Estados Unidos. Perfecto, pero el principal, digamos, sigue siendo Estados Unidos. Esta relación con China no termina de romper un poco, digamos, los lazos con Estados Unidos, que mira, por supuesto, muy atentamente los aliados en el marco de una guerra comercial. Mirá, yo podría contestar con chicana o sin chicana. Contéstame las dos. Bueno, con chicana. ¿Qué relación con China? ¿Te vas a China ahora? ¿No te vas a China ahora? ¿Con el presidente? Pero, y no fui a China fui a China en la época del presidente Menem, fui a China en la época del presidente Kirchner, y voy a ir a China ahora, porque el presidente no va a poder ir seguramente, en noviembre. Tendré que ir a una feria internacional de exportadores e importadores de Shanghái, a la que va todo el mundo. Va a haber más tejanos que argentinos. Entonces, esa es con chicana. Sin chicana. Como diciendo, ¿qué relación con China? Sin chicana. Tenemos que tener una relación con China. ¿Cómo no? Necesitamos inversiones. ¿De quién? De los países que quieran invertir. China es importantísimo, tiene mucha plata, etcétera. Por lo tanto, ya no me acuerdo cómo era tu pregunta. Pero... No, pero digo, si no puede generar eso una ruptura de relaciones con Estados Unidos, que una guerra comercial, no, Estados Unidos más aliado con China. No, Estados Unidos dice qué es lo que quiere, tiene una guerra con China porque Estados Unidos es fuerte bélicamente, pero no tiene todavía la fortaleza económica desde el punto de vista, sobre todo tecnológico, que tiene China, y además China no pelea. China se abre al mundo, discute, negocia, pone tiempos chinos para todo, etcétera, es pícara, pero no pelea, no tiene una actitud bélica. Pícara llamás a... Pícara quiere decir que son buenos negociantes, ¿no? Ah, históricos, milenarios negociantes. Pequeños hechos de corrupción tal vez. No, milenarios. Picardía es ser rápido. Sí. Estados Unidos tiene una actitud mucho más bélica. Está mucho más ligado a la potencia bélica. ¿No es cierto? Si a Estados Unidos le molesta a un general en Irán, aprieta un botón y le manda con un dron un misil y lo mata. De un día para otro a un capo de los iraníes. China no hace esas cosas. Entonces quiero decir, hay una actitud diferente. Uno por el lado bélico y otro por digamos, las cosas que opinan ellos sobre nosotros, por ejemplo, las que le he oído en algunos casos al secretario de Estado o al nuevo presidente del BID, son mucho más duras que las que diría cualquier chino sobre nosotros, o porque le interesamos menos a China también. Pero Estados Unidos sabe que debe convivir con una cantidad de países que van a tener inversiones chinas, influencia china, etc. Y no lo toma personal y no... Brasil está al borde de instalar el 5G con China. Con China. Ahora, Felipe, no quiero dejar de preguntarte dos cuestiones. Pasó rapidísimo y la verdad que nos quedaron un montón de temas afuera. La primera es si te sorprendió cuando Alberto Fernández le agradeció al Papa Francisco como un actor fundamental en lo que tuvo que ver con el tema de la deuda, recomposición, etcétera. ¿Te llamó la atención? No, porque hubo en febrero un seminario muy fuerte, sí, donde fue Stiglitz y fue una cantidad, y fue Cristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario. Eso nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo y fue en el Vaticano, sobre las deudas de los países, sí, y sus problemas para pagarlas y la necesidad de entender esos problemas, y eso fue antes de que se desatara la pandemia, pero digo, los primeros días no te puedes de sonar, febrero. Digamos, otra vez al Papa peronista, el Papa más cercano. No, el Papa ayudando a la Argentina, no. El ¿Hubiese Papa ayudado a Macri, ayudando a la crees, Argentina. o no vamos a analizar las bueno, pero es intenciones historia del Papa? contrafáctica.
me parece que es injusto decir si el Papa hubiera o no hubiera ayudado. No, pero parecía un actor casi, digamos, de la diplomacia internacional. No argentinicemos demasiado al Papa. El Papa se preocupó por las deudas de muchos países y hizo un seminario internacional, como todo lo que hace. El Papa Francisco, además de ser un Papa que vuelve al Evangelio de una manera muy clara, y eso es lo que a mí me atrae más, es además un sabio político, es decir, un sabio conductor de los grandes problemas mundiales. Francisco se ha metido con las grandes migraciones, Francisco le ha puesto el cuerpo a los que querían al racismo en Europa, Francisco se ha preocupado por que se levantara en aquel momento el bloqueo a Cuba, viajó a Cuba, puso como condición para ir a Estados Unidos. Ayudando con los bonistas, ¿vos sí? No, con los bonistas no tanto, pero sobre el Fondo Monetario su influencia. Con los bonistas nos ayudó el presidente mexicano, y posiblemente más americano de lo que yo creo. Porque, ojo, la negociación, yo no estuve en la negociación fue bastante secreta. Entonces yo me prohibí preguntarle a Martín Guzmán, decime, contame cómo va la negociación. Porque cuando una cosa es secreta, es secreta. Entonces era entre Alberto, presidente, y Martín Guzmán, y de vez en cuando algún otro. Y cuando necesitaban algo de mí me lo pedían, cuando necesitaban algo del nuestro embajador en Washington, Jorge Argüello, se lo pedían, etc. Pero se manejó de una manera muy, como se debía manejar. Nadie sabía por dónde iban, hasta que no hubo luz, ¿no es cierto? Humo blanco. Volviendo a Francisco, Francisco influye y ha influido muchísimo en las actitudes de Georgieva. Bueno, pero cambia radicalmente lo que muchos decían, que el Papa tiene problemas muy superiores a lo que es la Argentina, o deja ya de ser un actor de la Argentina para pasar a ser un actor del mundo. Claramente está preocupado mirando y digamos, tiene una influencia importante en lo que pasa con la Argentina. Sí, lo mismo que tiene una influencia importante en la persecución a los cristianos en el Líbano, o la persecución a los armenios también en el Líbano. ¿Está bajando el precio a la gestión que hizo con el tema de la deuda, Felipe? No, ¿cómo? Está preocupado por una cantidad de problemas en el mundo, muy preocupado por una cantidad, ha hecho una cantidad enorme de reuniones, seminarios, ha cambiado conciencias, influye sobre gente muy importante en el mundo. A mí me parece que a Francisco no hay ningún capo de la tecnología, por ejemplo, de todos los nuevos capos de la tecnología del mundo, que no lo respete y no lo tenga en cuenta. Ahora, por último, preguntarte, lo habrás escuchado también por parte de la oposición, pero también, digamos, hay fuego amigo. Hay quienes dicen que no estabas a la altura para ser el canciller de semejante desastre. Desastre tiene que ver con la pandemia y con lo que es el mundo de la pandemia, que una cosa es ser canciller, siempre es difícil, este edificio es un edificio muy particular, pero que ahora el límite es muy finito, ¿no? Que se juega muy finito, que las alianzas son, hay que repensarlas, que cualquier paso en falso puede repercutir de una manera realmente muy tremenda para lo que es el país, y que no sé si estás, o preguntan, digamos, si estás a la altura para ser el canciller de este momento. ¿Cuál es la experiencia en la política internacional? Las dos, con chicana y sin... Me encanta con chicana no hay tres, me encanta con chicana y sin chicana. Con chicana tengo como 10 centímetros más que Forí. Con respecto a estar a la altura, ¿no es cierto? Sí. Ah, de altura sí. Estamos hablando. No, sí. perdón. Sí. No estás a la altura, dijiste No, vos. no, está bien, entendí mal. Sin chicana hace falta experiencia, hace falta acostumbrarse a oír a muchísima gente, constancia, y ser capaz, no puedo autojuzgarme, ser capaz de ver esa delgada línea roja por donde tenés que caminar. En el 90% de los casos la gente cree que yo no hablo de un tema porque tengo miedo de opinar, no, es que lo que diga el canciller es muy delicado, puede ser tomado por cualquier país de una manera o de otra. Y vos sos de hablar bastante. Tuviste que hacer un ejercicio. De hablar bastante. Por eso digo, tuviste que hacer un ejercicio, era bastante bocón. Sí, exactamente. ¿Qué opina el embajador fulano? ¿Qué opina de la guerra tal? Dígame, no sé qué, de Venezuela o de Cuba. Hábleme de Trump. No, no le hablo de Trump. Descríbame la situación de Brasil. No, no describo la situación de Brasil. Ah, porque no sé lo que pasa. No, porque no debo describir la situación de Brasil.
y tenés miedo de quedar como No una soy un persona analista, que no conoce no soy un analista, no soy libre como cuando era candidato para decir lo que quisiera. Pero te preocupa quedar, digamos, El ante la canciller opinión no es pública libre. como alguien que no sabe. ¿El canciller no es libre? No, el canciller no es libre, el canciller tiene que, cuando habla tiene que pensar en la relación con todos los demás países. ¿Pero te preocupa quedar ante cierta parte de la opinión pública como alguien que no sabe o desconoce de los temas? No, me preocupa, digamos, que en algún momento dado tengo ganas de decir algo y no puedo, pero la verdad es que Argentina necesita un canciller que trabaje mucho y hable poco. Y hable poco, ¿no es cierto? Felipe Solá, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene acá en A24 las 23 haciendo RN.